Los incendios de California de 2025 fueron de los más devastadores en la historia, dejando destrucción y dolor. Pero entre las cenizas hay historias de pérdida inimaginable. Compartiremos 5 historias reales de las muertes más trágicas causadas por estos incendios. Vidas perdidas de maneras que revelan el verdadero horror del desastre. Era el 8 de enero de 2025 en Altadena, California, cuando el incendio forestal cobró las vidas de Anthony Mitchell, de 67 años, y su hijo, Justin. Anthony, que usaba silla de ruedas tras perder una pierna debido a la diabetes, y Justin, que padecía parálisis cerebral y no podía caminar, vivían juntos en una modesta casa al pie de las montañas de San Gabriel. Esa mañana, Anthony llamó a su hija Jahime White en Arkansas para advertirle que el fuego se acercaba peligrosamente y planeaban evacuar. Mencionó que el fuego ya estaba en el jardín, pero la llamada terminó abruptamente. Fue la última vez que Jahime escuchó la voz de su padre. Luego enfrentó una desgarradora decisión: dejar a su hijo atrás o quedarse con él. Para Anthony, dejar a Justin nunca fue una opción. Jahime, trabajando desde casa como doula, siguió las noticias, desesperada por cualquier actualización. Horas después recibió la devastadora confirmación de que tanto su padre como su hermano no habían sobrevivido al fuego. Abrumada, Jahime perdió el control y comenzó a gritar. Anthony Mitchell era conocido como protector y hombre de familia devoto. Crió a 4 hijos y era un orgulloso abuelo y bisabuelo. Sus hijos lo recuerdan como alguien que haría cualquier cosa por su familia. La lealtad y el amor de Anthony por su familia eran inquebrantables, una característica que definió sus acciones durante el incendio. La noche antes del fuego, Anthony hizo varias llamadas de ayuda, tratando de organizar una evacuación para él y Justin. Su hijo, Anthony Jr., recordó haber hablado con su padre ese día. Anthony Sr. mencionó que estaban esperando ayuda, pero a medida que pasaba el tiempo, la situación se volvía crítica. A las 5 de la mañana, las llamas eran visibles al otro lado de la calle. En su última llamada a Jahime, Anthony le dijo que tenía que irse porque el fuego había llegado al jardín, pero la línea se cortó antes de que pudiera decir más. Justin fue descrito como un joven amable y gentil que dependía de su padre para su cuidado. Anthony estaba decidido a no abandonar a su hijo, incluso cuando el fuego se acercaba. Más tarde, Anthony Jr. reflexionó sobre las acciones de su padre, señalando que incluso con su pierna prostética, Anthony podría haberse salvado, pero eligió no dejar a su hermano. Las llamadas de ayuda quedaron sin respuesta mientras los servicios de emergencia luchaban por manejar evacuaciones masivas. La familia Mitchell se quedó preguntándose por qué nadie acudió en su ayuda. ¿Se podría haber hecho más para ayudar a las personas con discapacidades en una situación tan crítica? Entre los restos calcinados de las casas, los oficiales encontraron los cuerpos de Anthony y Justin dentro de su residencia. Anthony fue encontrado cerca de la cama de Justin, como si lo estuviera protegiendo incluso en sus últimos momentos. Anthony Jr. recordó los planes familiares que habían hecho antes del incendio: una parrillada, un viaje a Japón y otras reuniones. Esos sueños ahora se habían ido, dejando a la familia solo con recuerdos y preguntas sin respuesta. Jahime y Anthony Jr. quedaron atrapados en pensamientos sobre por qué no se les brindó ayuda antes y por qué los recursos no se asignaron mejor a las personas con discapacidades. Desde entonces, los defensores han pedido una mejor preparación ante desastres, especialmente para las personas con discapacidades que enfrentan desafíos únicos durante las evacuaciones. Anthony había hecho varias llamadas de ayuda, pero el sistema falló en él y Justin. La tragedia subrayó la necesidad de una mejor planificación y recursos para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. Anthony Jr. recordó cómo su padre siempre decía que su familia era su tesoro. Jahime encontró consuelo en el amor de su padre, aunque el dolor de perderlo a él y a Justin sigue siendo inmenso. El dolor de la familia Mitchell se ve agravado por preguntas persistentes sobre los eventos previos al incendio. ¿Se habrían podido salvar sus vidas si los servicios de emergencia hubieran actuado con mayor rapidez? Aunque estas preguntas quizás nunca sean completamente respondidas, hay algo claro. La historia de Anthony y Justin es un testimonio del vínculo inquebrantable de la familia y los sacrificios hechos por amor.
Era el 7 de enero de 2025. El incendio Eaton, impulsado por fuertes vientos de Santa Ana, se extendió rápidamente por las colinas, amenazando las casas a su paso. Entre los que estaban en peligro se encontraba Victor Shaw, un hombre de 66 años que había vivido en la casa familiar durante más de 5 décadas. Víctor, que enfrentaba problemas de movilidad debido a su salud deteriorada y problemas de vista, estaba decidido a proteger la casa que tanto quería. La hermana de Víctor, Shari, recibió una notificación urgente de evacuación. Conociendo la condición de su hermano, se apresuró a su casa para ayudarlo. Víctor tenía síndrome de Asperger y su medicación lo mantenía fuertemente sedado. A pesar de sus esfuerzos por convencerlo de que se fuera, Víctor se negó. Insistió en quedarse para defender la casa. Shari suplicó y no tuvo más opción que irse para salvarse. Mientras se alejaba en su coche, las llamas consumieron parte de él. Apenas escapó con el corazón roto al dejar a Víctor atrás. A la mañana siguiente, el fuego había reducido la casa a cenizas. Un amigo de la familia, Al Tanner, descubrió el cuerpo de Víctor cerca de la carretera. Sostenía una manguera de jardín, un último intento por combatir el fuego. Su cuerpo era irreconocible debido a la gravedad de las quemaduras. Shari no pudo verlo, pero quienes lo hicieron describieron su postura como pacífica. Los problemas de salud de Víctor limitaban su movilidad, pero siguió comprometido a proteger la casa que albergaba décadas de recuerdos familiares. Su sacrificio reflejó su amor por la casa y su familia. A pesar de las súplicas de su hermana y el peligro evidente, eligió quedarse creyendo que podría salvar la casa con la manguera en mano. El incendio Eaton quemó más de 13,000 acres de tierra, destruyendo casas y desplazando a innumerables familias. Fue solo uno de varios incendios devastadores en el condado de Los Ángeles en ese momento. Las condiciones secas de la región y los vientos fuertes avivaron las llamas, creando un escenario de pesadilla para residentes y bomberos. El incendio fue uno de 5 grandes incendios en la zona, incluido el incendio Palisades, que había quemado más de 17,000 acres. Cada incendio dejó destrucción, cobrando vidas y propiedades. El saldo del incendio Eaton fue asombroso. Varias muertes confirmadas y muchas más temidas. Cientos de casas fueron destruidas, dejando barrios enteros en ruinas. Los bomberos enfrentaron desafíos inmensos y varios resultaron heridos en sus esfuerzos por contener las llamas. Shari no solo perdió a su hermano, sino también la casa familiar y los innumerables recuerdos que albergaba. La casa contenía fotos y recuerdos irreemplazables, todos perdidos en el fuego. La muerte de Víctor dejó a Shari lidiando con preguntas que tal vez nunca tendrán respuesta. ¿Podría haber hecho más para salvarlo? ¿Y si él hubiera salido con ella esa noche? La historia de Víctor destaca la devastación emocional causada por los incendios forestales. Su decisión de quedarse, impulsada por el amor a su hogar y su familia, le costó finalmente la vida. A pesar de sus problemas de salud, su determinación de proteger lo que más le importaba definió sus últimos momentos. A medida que los incendios continuaban extendiéndose por el sur de California, la magnitud del desastre se hacía cada vez más clara. Miles de residentes fueron obligados a evacuar, y muchos otros enfrentaron incertidumbre mientras sus hogares y vidas pendían de un hilo. El daño a las comunidades fue incalculable, dejando a las familias a recoger los pedazos después de perderlo todo. La historia de Victor Shaw es un triste ejemplo del costo humano de los desastres naturales. Su amor por su familia y hogar fue inquebrantable, incluso frente al peligro abrumador. También fue el 7 de enero de 2025 cuando el incendio Palisades estalló en Los Ángeles, extendiéndose rápidamente por las colinas. Las llamas consumieron todo a su paso, obligando a innumerables familias a abandonar casas que habían querido durante años. Entre los afectados estaba Annette Rosilli, de 85 años, un miembro querido de su comunidad que eligió quedarse en su casa en Pacific Palisades. Había vivido en la misma casa durante décadas, un lugar lleno de recuerdos de su difunto esposo y de los hijos que crió allí. Su apego a la casa era fuerte, pero fueron sus mascotas las que la anclaron. Annette cuidaba de su perro Gridley, su canario Pepper, 2 loros y una tortuga. Ellos eran sus compañeros más cercanos y no podía imaginar abandonarlos. Annette enfrentaba problemas de salud que dificultaban la evacuación.
Sus problemas de movilidad significaban que no podía moverse rápidamente, y a pesar de las ofertas de ayuda de sus cuidadores, amigos y vecinos, se negó a irse. Faye Badani, dueña de Lux Home Care, que le brindaba cuidados en casa, la recordaba como una mujer amable y vivaz. Faye y su equipo visitaban regularmente a Annette e incluso intentaron garantizar su seguridad cuando el fuego se acercaba. Le ofrecieron llevar a sus mascotas, pero Annette insistió en quedarse. El 8 de enero, los bomberos descubrieron el cuerpo de Annette en su coche. Había logrado bajar y llegar a su vehículo, pero el fuego la venció antes de que pudiera escapar. Trágicamente pasó sus últimos momentos con las mascotas por las que se quedó. Fue madre, ex dueña de un negocio y un pilar de su comunidad. Su vida giraba en torno a su familia, su hogar y los animales que le daban alegría. Había manejado un negocio de plomería con su esposo durante años antes de su fallecimiento, continuando viviendo en su casa después de su partida. Su decisión de quedarse, aunque impulsada por el amor, mostró los desafíos que enfrentan las personas con problemas de movilidad durante emergencias. Evacuar no era una opción para ella, pero su fuerte vínculo con sus mascotas hizo impensable dejarla. Amigos y vecinos reflexionaron luego sobre su dedicación a sus animales y su hogar. La familia de Annette, que vivía fuera del estado, quedó devastada por su partida. Sus hijos lamentaban no solo la pérdida de su madre, sino también los recuerdos ligados a la casa familiar. La recordaban como una persona con un gran corazón, alguien que cuidaba a sus seres queridos y su comunidad. Para sus cuidadores, la pérdida fue personal. Faye habló sobre lo que Annette significaba para ellos, llamando su partida devastadora. Annette no solo era una paciente para ellos, era una persona a la que llegaron a querer profundamente, y su ausencia fue sentida por todos los que la conocieron. El impacto del incendio fue mucho más allá de las pérdidas individuales. Comunidades enteras fueron afectadas, con familias obligadas a reconstruir sus vidas desde cero. El costo emocional de los incendios, combinado con la destrucción de casas y posesiones queridas, dejó a muchos luchando con el dolor y la incertidumbre. La decisión de Annette de quedarse con sus mascotas ha provocado una reflexión sobre las decisiones difíciles que enfrentan las personas durante los desastres. ¿Habría sobrevivido si hubiera salido antes? ¿Qué habría cambiado si hubiera aceptado la ayuda ofrecida? Su historia es un ejemplo de los lazos que unen a las personas con sus seres queridos, tanto humanos como animales. El 8 de enero de 2025, los devastadores incendios arrasaron Malibú, California. Entre las víctimas estaba Rory Sykes, un hombre de 32 años nacido en Inglaterra, con una historia de vida inspiradora. A pesar de haber superado desafíos significativos, la resiliencia de Rory no fue suficiente frente al desastre incontrolable que se desató esa noche. Rory nació ciego y con parálisis cerebral, enfrentando una infancia marcada por numerosos procedimientos médicos. A lo largo de los años, se sometió a varias cirugías para mejorar su visión y movilidad. Gracias a su madre Shelley Sykes, quien luchó incansablemente por él, Rory logró lo que muchos consideraban imposible. A los 8 años, inspirado por ver la película Forrest Gump innumerables veces, Rory dio sus primeros pasos. Vivió una vida extraordinaria. Apareció en televisión siendo niño, inspirando a la audiencia con su determinación. De adulto se convirtió en un ávido jugador, filántropo y cofundador de Happy Charity junto con su madre. El optimismo y la fuerza de Rory destacaban, mostrando a otros que los desafíos se pueden enfrentar con valentía y perseverancia. La noche del 8 de enero, Rory se encontraba en su cabaña, en la propiedad de 17 acres de su madre, cuando se acercaron los incendios. Debido a sus limitaciones físicas, no pudo evacuar. Shelley, quien tenía un brazo roto en ese momento, intentó proteger a su hijo. Notó un fuego en el techo de la cabaña y trató de apagar las llamas con una manguera de jardín, solo para descubrir que no había agua. Los servicios de emergencia estaban desbordados y las estaciones de bomberos locales carecían de recursos. La situación se volvió rápidamente crítica. Shelley, incapaz de cargar a Rory debido a su lesión, permaneció en la casa principal esperando ayuda. Mientras tanto, Rory le pidió que se fuera, comprendiendo el peligro que enfrentaban. Su súplica para que lo dejara fue algo que Shelley no pudo soportar. Tomó la difícil decisión de buscar ayuda.
Cuando llegaron los bomberos, la cabaña ya había sido consumida por las llamas. Rory no pudo escapar y perdió la vida por intoxicación con monóxido de carbono. Su madre solo pudo mirar devastada cómo la cabaña se reducía a cenizas. La muerte de Rory fue una de las muchas causadas por los incendios de Malibú, que cobraron varias vidas y destruyeron innumerables hogares. Los bomberos luego revelaron que la falta de agua en la zona, combinada con la rápida propagación del fuego, hizo casi imposibles los esfuerzos de rescate. Para Shelley, la pérdida de su hijo era incomprensible. Las circunstancias de la muerte de Rory subrayaron las dificultades que enfrentan las personas con limitaciones físicas durante emergencias. Shelley habló de su frustración por no poder contactar con los servicios de emergencia. Cuando condujo hasta la estación de bomberos más cercana, le dijeron que no había agua para combatir las llamas. Shelley juró honrar la memoria de Rory reconstruyendo la propiedad y creando un área especial dedicada a él. La historia de Rory es un recordatorio de cómo los desastres naturales pueden arrebatar vidas en un instante. Rory siempre será recordado por su valentía, amabilidad y la determinación que definió su vida. También el 8 de enero de 2025, Randall Randy Mead, un residente muy querido de Malibú de 55 años, perdió trágicamente la vida. Su historia dio un giro desgarrador durante uno de los incendios más destructivos que afectaron al sur de California en tiempos recientes. El fuego ya había comenzado su devastador paso por Malibú, amenazando hogares y vidas. Él decidió quedarse en su casa. Justo un día antes, había hablado con su madre Carol Smith. Su conversación estuvo llena de preocupación mientras le decía que veía el humo y se preparaba para actuar. Randy tenía un historial de sobrevivir a desastres naturales como incendios y deslizamientos de tierra, y creía que también podría manejar este. El 7 de enero, el día en que comenzó el fuego, Randy llamó nuevamente a Carol. Su voz estaba cargada de emoción mientras describía la escena afuera. Ella le insistió que se fuera, que tomara a su querido gato y buscara seguridad. Pero Randy se mostró firme en su decisión. Expresó desconfianza hacia el departamento de bomberos y creía que su manguera de jardín podía ayudarlo a proteger su hogar. Su determinación estaba basada en su profundo apego a la casa, que simbolizaba años de trabajo duro. Era su santuario, donde había vivido sus sueños. Más tarde ese día Randy dejó un mensaje de voz a Carol, pidiéndole que rece por Malibú y expresándole su amor. A la mañana siguiente su cuerpo fue encontrado detrás de su casa. Las autoridades determinaron que sucumbió por la falta de oxígeno y el calor extremo, mientras el fuego arrasaba la zona más rápido de lo esperado. Su hogar, cariñosamente llamado The Crab Shack, fue destruido. Ubicada a lo largo de la Pacific Coast Highway, era un espacio acogedor donde se invitaba a todos los que tuvieran un espíritu positivo. Con los años se convirtió en un punto de encuentro para surfers y lugareños. Su política de puertas abiertas y su encanto contagioso lo hicieron una figura querida en la comunidad. La partida de Randy dejó devastados a sus amigos. Su amigo cercano Todd Proctor lo recordó como un mentor y figura de hermano mayor. Sus amigos recordaron innumerables tardes en The Crab Shack, llenas de risas, historias y un amor compartido por el océano. A pesar de desafíos personales como la pérdida de empleos, lesiones y la muerte de su otro gato, Randy siguió siendo resiliente. Sus amigos están decididos a honrar su legado manteniendo vivo el sentido de comunidad y alegría que él fomentaba. The Crab Shack puede haberse ido, pero los recuerdos creados allí quedarán en los corazones de aquellos que tuvieron la suerte de ser parte de su vida.